El gobierno del estado de Tamaulipas, en coordinación con el gobierno de Victoria, lleva a cabo un ambicioso programa de pavimentación a fin de fortalecer la infraestructura vial y mejorar la movilidad urbana en la capital de Tamaulipas. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca realizó un recorrido de supervisión en las colonias Ignacio Zaragoza y Mariano Matamoros, donde se llevan a cabo los trabajos de la primera etapa del programa, acompañado por la alcaldesa María del Pilar Gómez Dial, el diputado federal Mario Ramos y el diputado local Arturo Soto Alemán. La primera etapa del programa prevé la pavimentación y rehabilitación de cerca de 20 vialidades en diversos sectores de la ciudad, en las que se invierten más de 77 millones de pesos. Los trabajos consisten en repavimentación asfáltica y construcción de vialidades con concreto hidráulico, edificación de guarniciones, banquetas e instalación de señalamientos. En este rubro, el gobernador, acompañado por la alcaldesa victorense, el diputado federal Mario Ramos y el diputado local Arturo Soto, expresó un mensaje en su cuenta de Twitter sobre la supervisión del programa de pavimentación. Buenas tardes, nos encontramos aquí en Ciudad Victoria. Nos acompaña la alcaldesa Pilar Gómez. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, ¿cómo están? Nuestro diputado federal, Mario. Hola, buenas tardes. Y Arturo Soto, nuestro diputado local. ¿Qué tal, también? gobernador? Le agradezco aquí a quien nos apoya de Obras Públicas del Estado. Ingeniero. Buenas tardes, Arnoldo. Arnoldo nos acompaña aquí y decirles que estamos inaugurando esta calle que tiene una inversión superior, 5.400.000 pesos, de un total que van a ser de 77, cerca de 78 millones de pesos en toda esta zona. A ver, ¿qué colinas son, alcaldesa? Estamos aquí entre la Ignacio Zaragoza y la Mariano Matamoros, bien contentos porque es un concreto hidráulico, es muy buena calle que hace mucha falta aquí en esta colonia. ¿Qué opinas, a ver, diputado? Era una calle que la gente pedía muchísimo, 240 metros de pavimentación con concreto hidráulico, le cambia la vida a la gente, sin lugar a duda. A ver, diputado. Y bueno, estas vialidades son para siempre, así es que hay que cuidarlos todos. Pues, ¿qué me puede decir a mí si yo estoy bien contenta? Sí. Claro. Qué bueno. Ahora bueno, sí salgo bien a gusto y entro bien a gusto. Yo no ando batallando con que ya me metí al pozo y que ya le ponché la llanta con los pozos. Bueno, pues felicidades, ¿eh? Muchas Dios me gracias lo bendiga. a ustedes también. Exactamente, valió la pena la espera, la verdad. Y de puro concreto hidráulico, ¿no? ¿Cómo ve? Estamos llevando a cabo una inversión aquí cerca de 70 millones de pesos en los diferentes sectores de aquí de esta zona de Ciudad Victoria. Y si Dios quiere, para las próximas semanas vamos a dar a conocer un proyecto muy ambicioso de pavimentación de muchas colonias aquí en Ciudad Victoria. Finalmente, el mandatario estatal emitió un mensaje ante el avance de las investigaciones sobre los hechos de Camargo. En relación con la información difundida anoche por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, comparto la indignación ciudadana provocada por los hechos criminales que terminaron con la vida de 19 personas en el municipio de Camargo. Como me comprometí con los tamaulipecos, no habrá impunidad. Por eso, desde el primer momento que tuve conocimiento de los hechos, ordené a la Secretaría de Seguridad Pública colaborar a fondo con la Fiscalía, así como poner a disposición toda la información a su alcance. Ello con la finalidad de que éste cuente con todos los elementos para desarrollar las distintas líneas de investigación que lleven de manera transparente al esclarecimiento total de los hechos, así como la aplicación de sanciones con el máximo rigor de la ley y hasta sus últimas consecuencias. En Tamaulipas no habrá impunidad, trátese de quien se trate. Por lo mismo, la Secretaría de Seguridad Pública de manera inmediata puso a sus efectivos a disposición de las autoridades competentes. La presunta conducta delictiva de algunos elementos de seguridad pública no es consistente con la de miles de policías honrados que día a día cuidan con la mayor dedicación la integridad de los tamaulipecos. A los familiares de las víctimas refrendo mi solidaridad y mi compromiso de que se hará justicia. Además, he instruido al secretario de Gobierno mantener una comunicación permanente con el gobierno federal y el de Guatemala para colaborar en la identificación de las víctimas, así como brindar todo el apoyo que sea necesario a sus familias. En Tamaulipas, seguiremos trabajando para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos. Reitero,
En mi gobierno no hay espacio para la impunidad y continuaremos sin descanso, construyendo la paz, el orden y el Estado de Derecho en beneficio de los tamaulipecos.